Cuando observamos la historia de las grandes potencias, descubrimos un patrón que se repite una y otra vez. Los imperios rara vez desaparecen de manera tranquila o silenciosa. Cuando una potencia dominante comienza a perder su posición, cuando su economía ya no crece como antes, cuando su influencia empieza a ser desafiada por nuevos actores, casi nunca responde admitiendo debilidad. En lugar de eso, hace algo mucho más predecible. Comienza a hablar cada vez más sobre el peligro. No es un fenómeno nuevo, es casi una reacción instintiva del poder en declive, porque el miedo tiene una cualidad política muy útil. El miedo une a las poblaciones, el miedo silencia las dudas, el miedo justifica decisiones que en tiempos normales serían cuestionadas. Cuando una sociedad cree que enfrenta una amenaza existencial, muchas preguntas desaparecen. Las discusiones internas se reducen, las críticas se suavizan y el enfoque colectivo se dirige hacia la supervivencia. Por eso, a lo largo de la historia, los imperios en declive han descubierto que la narrativa del peligro puede ser una herramienta extremadamente poderosa. Cuando el poder material comienza a erosionarse, cuando la ventaja económica se reduce, cuando nuevos rivales emergen, cuando las alianzas ya no son tan sólidas. La política del miedo ofrece una forma de mantener la cohesión. Pero no cualquier tipo de miedo funciona. Las amenazas pequeñas no movilizan sociedades enteras. Para generar un impacto real, la amenaza debe sentirse enorme, urgente, existencial. Y en el mundo moderno, pocas cosas evocan ese tipo de miedo con tanta fuerza como la idea de una catástrofe nuclear. La palabra nuclear tiene un peso psicológico extraordinario. Desde mediados del siglo XX se ha convertido en un símbolo de destrucción total, de ciudades borradas del mapa, de civilizaciones amenazadas en cuestión de minutos. No importa si la probabilidad real es baja, el impacto emocional es enorme. Eso hace que el miedo nuclear sea una herramienta política particularmente eficaz. Cuando un gobierno o una estructura de poder enfatiza constantemente la posibilidad de una amenaza nuclear, el debate público cambia de forma inmediata. Ya no se trata simplemente de competencia entre países o diferencias estratégicas. Se transforma en una cuestión de supervivencia global. Y cuando el debate se mueve hacia ese terreno, muchas otras conversaciones desaparecen. Las preguntas sobre economía, desigualdad, política interna o decisiones estratégicas pasan a un segundo plano. La narrativa dominante se convierte en la necesidad de protegerse frente a un peligro extremo. Este mecanismo también funciona a nivel internacional. Los aliados de una potencia dominante responden de manera muy distinta cuando creen que enfrentan un riesgo existencial. Las alianzas se vuelven más fuertes. Las diferencias internas se reducen. Los países aceptan compromisos militares, financieros o estratégicos que en circunstancias normales podrían resistir. En otras palabras, el miedo no solo moviliza a la población interna de un imperio, también fortalece su red de alianzas externas. Y aquí es donde el patrón histórico se vuelve particularmente interesante. A medida que una potencia dominante comienza a sentir que su posición global se debilita, la narrativa del peligro externo tiende a volverse más intensa. Los discursos políticos empiezan a enfatizar amenazas cada vez mayores. Las advertencias se vuelven más frecuentes. Las crisis se describen en términos cada vez más dramáticos. No significa necesariamente que las amenazas no existan. El mundo siempre ha tenido conflictos, rivalidades y tensiones. Pero lo que cambia es la forma en que esas amenazas son presentadas y amplificadas. La política del miedo no requiere inventar peligros desde cero. A menudo basta con amplificar los existentes, enfocarse en los escenarios más extremos y repetirlos constantemente hasta que se conviertan en el centro del debate público. Con el tiempo, esa narrativa comienza a moldear la percepción colectiva de la realidad. Las personas empiezan a ver el mundo a través del lente de la amenaza permanente. Cada movimiento de un rival se interpreta como una escalada.
Cada desarrollo tecnológico se percibe como una señal de peligro inminente. Y cuando esa mentalidad se establece, el poder político obtiene una ventaja significativa. Porque en un ambiente dominado por el miedo, las decisiones extraordinarias se vuelven mucho más fáciles de justificar. El aumento del gasto militar se presenta como necesario. La expansión de alianzas se vuelve urgente. Las políticas más agresivas se explican como medidas defensivas inevitables. Así, una potencia que enfrenta un momento de transición o declive puede encontrar en la narrativa del peligro una forma de extender su influencia y mantener su posición durante más tiempo. No es una estrategia nueva, es de hecho uno de los mecanismos más antiguos del poder. Y cuando miramos la historia con suficiente distancia, comenzamos a reconocer ese patrón con una claridad cada vez mayor. Porque una de las primeras señales de que un imperio está perdiendo confianza en su propio futuro es que empieza a hablar cada vez más sobre el miedo al futuro del mundo. Si el miedo es una herramienta poderosa para mantener la cohesión de un imperio en declive, el siguiente paso en ese proceso es la construcción política de la amenaza. Porque el miedo por sí solo no surge en el vacío. Necesita una narrativa, una historia clara sobre quién representa el peligro y por qué ese peligro es tan urgente. Aquí es donde entra en juego la política de las amenazas fabricadas o, más precisamente, amplificadas. Cuando una nueva potencia comienza a ascender en el escenario internacional, cuando su economía crece, cuando su influencia regional se expande, y cuando empieza a competir con el poder dominante, el lenguaje político cambia rápidamente. Lo que antes se describía como competencia económica o rivalidad estratégica comienza a transformarse en algo mucho más grave. El rival ya no es simplemente un competidor, se convierte en una amenaza. Y esa transformación narrativa es extremadamente importante, porque una competencia puede negociarse, puede regularse, puede coexistir con cooperación, pero una amenaza existencial no permite ese tipo de equilibrio. Una amenaza existencial exige acción inmediata. Esta es una de las dinámicas más recurrentes en la política internacional. Cuando una potencia dominante siente que su posición global está siendo desafiada, comienza a presentar el ascenso del rival como algo peligroso para el orden mundial. No se trata simplemente de que el rival sea fuerte. Se sugiere que su fuerza representa un riesgo profundo para la estabilidad global. Este tipo de narrativa cumple varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, simplifica la política internacional para la audiencia doméstica. Las relaciones internacionales son complejas, llenas de matices, intereses económicos y negociaciones discretas. Pero una historia basada en amenaza y peligro es mucho más fácil de entender. Hay un actor que representa el riesgo y hay una necesidad urgente de protegerse. En segundo lugar, esta narrativa cambia el marco de las decisiones políticas. Cuando un rival se describe como una amenaza existencial, las políticas que antes parecerían excesivas comienzan a parecer razonables. El aumento del gasto militar, por ejemplo, puede justificarse fácilmente cuando se presenta como una respuesta necesaria a un peligro creciente. Las sanciones económicas, las presiones diplomáticas e incluso las maniobras militares se explican como medidas defensivas. La clave aquí es el cambio de percepción. Si el público cree que el mundo está entrando en una etapa peligrosa, entonces las políticas más agresivas dejan de parecer agresivas, se convierten en actos de protección. Y esto no ocurre solo dentro de un país. También se extiende al sistema internacional. Las alianzas internacionales funcionan en gran parte a través de percepciones compartidas de amenaza. Cuando varios países creen que enfrentan el mismo peligro, tienden a coordinar sus estrategias, fortalecer sus acuerdos militares y aumentar su cooperación en seguridad.
Por lo tanto, presentar a un rival como una amenaza grave no solo moviliza a la población doméstica, también puede consolidar alianzas externas. Los socios internacionales se sienten obligados a tomar posición, los compromisos militares se refuerzan, las estructuras de seguridad existentes se vuelven más importantes. En otras palabras, la narrativa de la amenaza no solo cambia la política interna de un imperio, también reorganiza su red de relaciones internacionales. Pero lo más interesante de este proceso es cómo se construye esa narrativa. Rara vez aparece de repente. Normalmente se desarrolla gradualmente a través de discursos políticos, informes estratégicos, análisis de expertos y cobertura mediática constante. Cada uno de estos elementos refuerza la idea de que el rival representa un peligro cada vez mayor. Los escenarios más extremos reciben la mayor atención. Los riesgos potenciales se presentan como probabilidades crecientes. Las advertencias se repiten con frecuencia. Con el tiempo, esta repetición crea una sensación de inevitabilidad. La amenaza comienza a sentirse no solo posible, sino casi segura. Y cuando esa percepción se consolida, el margen para la política moderada se reduce considerablemente. Porque cualquier intento de cooperación o diálogo con el rival puede interpretarse como debilidad frente a un peligro existencial. Así es como la política de las amenazas fabricadas transforma la competencia en confrontación. No significa necesariamente que las tensiones no existan. Las rivalidades entre potencias han sido una constante en la historia mundial, pero la forma en que esas rivalidades se interpretan y se presentan puede cambiar radicalmente la dirección de la política internacional. Cuando el ascenso de un rival se enmarca como un desafío normal dentro de un sistema global, es posible gestionar la competencia. Pero cuando ese ascenso se presenta como una amenaza absoluta para la seguridad global, el espacio para la negociación se reduce dramáticamente y en ese punto la narrativa del miedo comienza a cumplir su función más importante: convertir la rivalidad en una emergencia permanente. Porque una vez que la política se organiza alrededor de una amenaza existencial, casi cualquier decisión puede justificarse en nombre de la supervivencia. Y así, poco a poco, una competencia entre potencias se transforma en algo mucho más profundo. Una historia de peligro inminente que mantiene vivo el poder de quienes dicen proteger al mundo de él. A medida que la narrativa de la amenaza comienza a tomar forma, aparece una herramienta psicológica aún más poderosa: la ansiedad nuclear. No estamos hablando simplemente de armas o de estrategia militar. Estamos hablando de una emoción colectiva profundamente arraigada en la memoria moderna. Desde mediados del siglo XX, la palabra nuclear no describe solamente una tecnología, describe un miedo existencial que habita en la imaginación de sociedades enteras. Ese miedo tiene una característica única: es absoluto. Cuando se habla de guerras convencionales, la gente piensa en batallas, en frentes, en territorios disputados. Son tragedias humanas, sin duda, pero todavía se perciben dentro de ciertos límites. Sin embargo, cuando aparece la idea de un conflicto nuclear, esos límites desaparecen. La conversación cambia inmediatamente hacia escenarios de destrucción total. Ciudades enteras borradas del mapa, generaciones enteras afectadas. Es precisamente esa intensidad emocional la que convierte la ansiedad nuclear en una herramienta política extraordinariamente efectiva. Porque cuando el miedo alcanza ese nivel, la manera en que las sociedades toman decisiones también cambia. Las personas tienden a aceptar políticas mucho más duras cuando creen que el riesgo que enfrentan es existencial. Los presupuestos militares que antes parecerían excesivos comienzan a verse como necesarios. Las medidas de seguridad más estrictas se justifican como protección indispensable. Incluso las decisiones estratégicas más arriesgadas pueden presentarse como actos responsables frente a un peligro extremo. En otras palabras, la ansiedad nuclear altera el equilibrio del debate público.
En circunstancias normales, las sociedades democráticas tienden a debatir intensamente las decisiones de política exterior. Existen discusiones sobre costos, riesgos, beneficios y consecuencias a largo plazo. Pero cuando la narrativa dominante gira alrededor de la posibilidad de una catástrofe nuclear, ese tipo de debates se reduce considerablemente. El foco se desplaza hacia una sola pregunta: ¿cómo evitamos el desastre? Y cuando esa pregunta domina el espacio político, muchas otras preguntas desaparecen. Esta dinámica tiene efectos profundos en la forma en que los gobiernos pueden ejercer control político. Un liderazgo que logra convencer a su población de que el mundo está al borde de una crisis nuclear obtiene un margen mucho mayor para actuar con rapidez y con autoridad. El miedo produce disciplina, produce cohesión, produce obediencia. Pero la ansiedad nuclear no solo funciona dentro de las fronteras de un país, también tiene un impacto enorme en la política internacional. Las alianzas militares, por ejemplo, se fortalecen significativamente cuando los países creen que enfrentan una amenaza nuclear. Los gobiernos se sienten obligados a coordinar sus estrategias de defensa, a compartir información de inteligencia y a aumentar su preparación militar. La percepción de un riesgo extremo genera una sensación de urgencia colectiva. Esto permite a las potencias dominantes reforzar estructuras de seguridad global que dependen de su liderazgo. Si el peligro nuclear se percibe como inmediato y creciente, entonces la presencia militar, las bases estratégicas y las alianzas defensivas adquieren una legitimidad mucho mayor. Así, el miedo se convierte en una fuerza organizadora del sistema internacional. Y cuanto más fuerte es ese miedo, más difícil resulta cuestionar las estructuras que supuestamente ofrecen protección. Otro aspecto importante de la ansiedad nuclear es su capacidad para simplificar la realidad. El mundo moderno es extremadamente complejo. Los conflictos internacionales suelen tener múltiples causas: económicas, históricas, culturales y estratégicas. Pero el miedo nuclear tiende a reducir esa complejidad a una narrativa mucho más simple. Hay un peligro, hay un adversario y hay una necesidad urgente de prepararse. Esta simplificación tiene un efecto poderoso en la percepción pública. Las historias simples se difunden más rápido, se repiten con mayor facilidad y se arraigan con mayor fuerza en la conciencia colectiva. Con el tiempo, esa narrativa comienza a moldear la forma en que las personas interpretan cualquier evento internacional. Un ensayo militar se percibe como una escalada. Un desarrollo tecnológico se interpreta como una amenaza. Un discurso político se analiza en términos de peligro potencial. La ansiedad se convierte en el marco dominante de interpretación. Y cuando la ansiedad se convierte en el lente a través del cual se observa el mundo, el control político se vuelve mucho más sencillo de ejercer. Porque una sociedad que vive bajo la sensación constante de peligro es una sociedad que busca protección. Y quienes ofrecen esa protección adquieren una enorme autoridad. Esto no significa necesariamente que las amenazas nucleares no existan. Las armas nucleares son una realidad y su poder destructivo es incuestionable. Pero la manera en que ese peligro se presenta, se enfatiza y se repite puede amplificar enormemente su impacto psicológico y político. Cuando esa amplificación ocurre de manera constante, la ansiedad nuclear deja de ser simplemente una preocupación estratégica y se convierte en un mecanismo de control político, un mecanismo que organiza el debate público, fortalece alianzas, justifica políticas extraordinarias y mantiene a las sociedades enfocadas en un peligro permanente. Y cuando el miedo permanente se convierte en la base de la política, quienes dominan la narrativa del peligro también dominan la dirección del poder. Hasta ahora hemos hablado del miedo, de la construcción política de amenazas y de cómo la ansiedad nuclear puede moldear la manera en que las sociedades perciben el mundo. Pero ninguna de estas narrativas puede expandirse realmente sin un mecanismo que las difunda, que las repita, que las amplifique hasta convertirlas en parte del paisaje cotidiano de la opinión pública. Y ese mecanismo
en el mundo moderno es el ecosistema mediático. Los medios de comunicación no son simplemente un canal pasivo por el cual circula la información. Son, en gran medida, el espacio donde se construye la percepción colectiva de la realidad. La mayoría de las personas no experimenta la política internacional directamente, no presencia negociaciones diplomáticas, no observa debates estratégicos en salas de gobierno, no analiza documentos de seguridad nacional. En cambio, experimenta esos eventos a través de historias, titulares, análisis televisivos y discusiones públicas. Eso significa que la forma en que los medios presentan un evento puede influir profundamente en cómo la sociedad lo interpreta. En el contexto de las rivalidades entre potencias, este proceso se vuelve especialmente importante, porque cuando un gobierno o una estructura de poder comienza a enfatizar la existencia de una amenaza grave, los medios se convierten en el amplificador natural de ese mensaje. Un discurso político se transforma en noticia. Una advertencia estratégica se convierte en titular. Un escenario hipotético se discute en paneles de expertos. Y cada una de esas repeticiones fortalece la sensación de urgencia. Los medios modernos operan dentro de una dinámica muy particular, la competencia por la atención. En un entorno donde miles de historias compiten por el interés del público, las narrativas más dramáticas tienden a recibir mayor visibilidad. Las advertencias sobre peligros extremos generan más atención que los análisis tranquilos. Los escenarios de crisis capturan más audiencia que las discusiones sobre estabilidad. Esto crea un incentivo estructural para enfatizar el riesgo. Cuando una noticia habla de la posibilidad de una escalada nuclear, de un conflicto inminente o de un cambio dramático en el equilibrio estratégico, esa historia tiene un impacto emocional inmediato. El público presta atención. Los debates se multiplican. Las redes sociales amplifican el mensaje. Poco a poco, una narrativa comienza a consolidarse. Y una vez que esa narrativa se instala, cada nuevo evento se interpreta dentro de ese marco. Un ensayo militar se describe como una señal de alarma. Un desarrollo tecnológico se presenta como una amenaza creciente. Un discurso político se analiza como una posible escalada. Incluso acciones ambiguas pueden convertirse en evidencia de un peligro mayor cuando se observan dentro de un contexto de ansiedad constante. Este proceso no necesariamente implica conspiración o coordinación consciente. Muchas veces ocurre de manera casi automática dentro del ecosistema mediático. Los periodistas buscan historias importantes. Los analistas ofrecen interpretaciones estratégicas. Los políticos responden a preguntas sobre seguridad nacional. Y cada uno de esos elementos alimenta una conversación pública que gira alrededor de la percepción de peligro. La repetición juega un papel fundamental aquí. Cuando una idea se repite una y otra vez en noticias, debates, artículos de opinión y análisis estratégicos, comienza a adquirir una sensación de inevitabilidad. Lo que al principio era una posibilidad distante empieza a sentirse como una realidad cada vez más cercana. El público empieza a internalizar esa narrativa. Y cuando una sociedad internaliza la idea de que el mundo se está volviendo más peligroso, las decisiones políticas comienzan a cambiar. Las políticas de defensa reciben mayor apoyo. Las alianzas militares se perciben como indispensables. Las advertencias de los líderes políticos adquieren mayor credibilidad. El ecosistema mediático, en ese sentido, no solo informa sobre la política internacional, también contribuye a moldear el ambiente emocional en el que esa política se desarrolla. Y en el contexto de una potencia que enfrenta desafíos a su posición global, este ambiente emocional puede resultar extremadamente útil. Porque cuando la conversación pública está dominada por la idea de una amenaza creciente, el liderazgo político adquiere mayor margen para actuar con autoridad. Las políticas estratégicas que antes podrían haber generado debate intenso, ahora se presentan como respuestas necesarias frente a un riesgo evidente. La narrativa del peligro se convierte en el marco dominante.
y dentro de ese marco, las estructuras de poder que prometen protección y estabilidad tienden a consolidarse. Con el tiempo, el resultado es un círculo de retroalimentación. Las advertencias generan cobertura mediática. La cobertura mediática refuerza la percepción pública de peligro. Esa percepción pública fortalece las decisiones políticas que se justifican en nombre de la seguridad. Y así, la narrativa estratégica, que comenzó como un argumento político, se transforma gradualmente en una realidad percibida por millones de personas. Porque cuando una historia sobre el peligro se repite lo suficiente, deja de sentirse como una posibilidad y comienza a sentirse como el mundo tal como es. Cuando observamos todos los elementos que hemos discutido, la construcción del miedo, la amplificación mediática y la ansiedad nuclear, surge una pregunta inevitable. Si estas narrativas son tan poderosas, ¿qué obtiene exactamente una potencia en declive al promoverlas? ¿Cuál es el beneficio estratégico real detrás de mantener al mundo en un estado constante de alerta? La respuesta es más simple de lo que parece. Tiempo, cohesión y control del sistema internacional. Las potencias dominantes no pierden su posición de un día para otro. El declive en la política internacional suele ser gradual. Nuevas economías crecen, nuevas tecnologías emergen, nuevos centros de poder aparecen. El equilibrio global comienza a desplazarse lentamente. En ese momento de transición, el mayor objetivo estratégico de una potencia establecida no es necesariamente recuperar inmediatamente su antigua superioridad absoluta. Muchas veces, el objetivo principal es algo más práctico: retrasar el cambio, ralentizar el ascenso de los rivales y mantener las estructuras existentes el mayor tiempo posible. Y aquí es donde la narrativa de la amenaza se convierte en una herramienta extremadamente útil. Cuando el sistema internacional está organizado alrededor de la idea de un peligro creciente, los países tienden a buscar protección dentro de las estructuras de seguridad ya existentes. Las alianzas se vuelven más rígidas. Las dependencias estratégicas se refuerzan. Las decisiones de defensa se coordinan más estrechamente con el liderazgo de la potencia dominante. En otras palabras, el miedo puede congelar el sistema internacional en una forma que beneficia a quienes ya ocupan el centro de ese sistema. Otro beneficio importante es la consolidación de alianzas. Las alianzas entre países no siempre son fáciles de mantener. Con el tiempo aparecen diferencias económicas, desacuerdos políticos y cambios de prioridades. Pero cuando los aliados creen que enfrentan una amenaza común, esas diferencias tienden a disminuir. La percepción de peligro crea una sensación de destino compartido. Los gobiernos se sienten obligados a demostrar solidaridad. Los compromisos militares se fortalecen. Los acuerdos estratégicos que antes parecían opcionales comienzan a verse como esenciales. Para una potencia en declive relativo, este tipo de cohesión puede ser extremadamente valioso, porque significa que su red de alianzas, que muchas veces constituye una parte fundamental de su poder global, permanece intacta. Pero el beneficio estratégico no termina ahí.